Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Amánquez, estoy hablándoles desde Argentina. En primera instancia, bueno, agradecerles por el espacio cedido para poder presentar algunas ideas y algunos desafíos y algunos aportes al proyecto de ley que están impulsando vinculado al tema de movilidad. Y bueno, agradecerle a Úrsula de Tráfico la invitación a participar de este espacio. En primera instancia, bueno, siempre me interesa empezar por un poco un estado de situación de lo que son las cuestiones que vamos a trabajar en este seminario vinculado a este proyecto de ley que bien están debatiendo ahí. Seguramente haya muchas exposiciones vinculadas a los temas en los cuales el transporte y la movilidad estén involucrados, pero bueno, en primera instancia nosotros lo que pensamos es en asociar como corresponde este tema con las cuestiones vinculadas al desarrollo y al progreso de las ciudades. Acá algunos datos que me parecen interesantes para ir involucrándonos en el tema que nos compete el día de hoy. Y data, digamos, de la información respecto de la cantidad de personas que habitan en el planeta, cómo está distribuida esa cantidad de personas, y sin duda el rol del transporte dentro de esta vinculación es la movilización de personas, de recursos, de insumos, de materias primas, por eso el rol preponderante que tiene la movilidad para el desarrollo y el progreso de las naciones y de las comunidades, ¿no? Y en ese contexto, los datos que nos brindan organismos internacionales, como son las Naciones Unidas o la CEPAL para el caso de Latinoamérica, son muy contundentes, ¿no? Más de la mitad de la población mundial hoy está viviendo en ciudades, por eso las ciudades están tomando un rol fundamental en los trabajos que estamos desarrollando vinculados a estos temas. Pero además, eh, esa expansión poblacional que se está dando está haciendo un incremento en favor de las ciudades y en desmedro de las zonas rurales. Entonces, se calcula que de las 3.500 millones de personas que viven en las ciudades, bueno, al 2030 van a ser 5.000 millones de personas. Y a partir del 2017, hace muy poco, la población que vive en ciudades ha superado a la población que habita en zonas rurales en todo el mundo, ¿verdad? También las ciudades tienen un rol respecto del impacto ambiental, que son otro de los temas que vamos a estar trabajando respecto a la legislación que queremos tratar. Eh, si bien ocupan un porcentaje muy ínfimo del territorio continental, solamente el 3%, bueno, representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía, hasta el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de carbono, y en perspectiva, digamos, hacia futuro, y en particular dentro de América Latina, que es la región en desarrollo más urbanizada del mundo, vamos a ver que los grados de expansión de los asentamientos urbanos, de las ciudades, van a ser mayores, es decir, y acá puse un caso como es el de mi país, en el cual en Argentina en solo 2% del territorio habita el 92% de la población del país, con lo cual da que es un país altamente urbanizado y eso se transmite a otras ciudades de América Latina. Hay una realidad que nosotros tenemos en América Latina en particular, sin duda Lima entra dentro de estas cuestiones y el Perú en general, que es cuáles son las características que hoy estamos vislumbrando como parte de esta sociedad y de esta sociedad urbanizada particularmente, ¿no? Y en ese sentido, la baja calidad de vida que hoy tenemos en las ciudades es muy visible, ¿no? Cuestiones de contaminación sonora, contaminación de aire, contaminación de suelos, son cuestiones que vivimos a diario. Y hay algunas cuestiones más en particular que vamos a citar vinculadas al tema de transporte, ¿no? La falta de acceso al sistema de transporte de forma universal quizás sea la problemática principal que hoy podemos citar respecto de las posibilidades de acceso que tiene el sistema. Y un acceso que además no se da en condiciones de inclusión y de calidad, que son otras de las problemáticas que podemos vislumbrar. Cuestiones también de pensar
y desarrollar la política y las acciones desde el ámbito público como privado, vinculadas al transporte, pero no a la movilidad. Y cuando hablamos de movilidad, tenemos una mirada un poco más amplia, porque no solamente estamos hablando de los mecanismos que transporta, sino que estamos viendo cuáles son las formas en las cuales la sociedad se comporta, se moviliza y se desarrolla en base a esos movimientos. Entonces, la mirada que tenemos que tener es una mirada respecto de la movilidad y no simplemente el transporte, que al fin y al cabo forma parte de este sistema que es más integral. Sin duda alguna, las áreas metropolitanas, Gran Lima, Gran Buenos Aires, Gran Santiago, Gran Ciudad de México, son áreas que tenemos que prestar atención, son expansiones urbanas que van a seguir aumentando, que las distancias entre los centros administrativos o laborales y donde habitan las personas o se desarrollan en otros campos que no sean los laborales, como pueden ser el estudio o la recreación, van a estar más aislados por la expansión, y esto va a generar y está generando sin duda un aumento de los movimientos de las personas entre lugares, y además también por el sistema carente que actualmente tenemos en la región. No estoy haciendo un caso particular a algún país, sino que es un sistema que se da a nivel regional. Esto ha generado que las faltas de oportunidades vinculadas al sistema de transporte promuevan básicamente el crecimiento de los parques automotores. El acceso a los autos, muchas veces con cuestiones de financiamiento, créditos impulsados por los estados, ha generado que, bueno, se pueda acceder una mayor cantidad de gente, pero ese acceso se da en desmedro de otras cuestiones que más adelante vamos a ir viendo. Sin duda alguna, una realidad mundial es el crecimiento exponencial de la población, es decir, que cada vez vamos a ser más personas, y esas personas que somos el mundo, cada vez más vamos a estar desarrollándonos y viviendo en las ciudades, ¿no? Hay una ausencia, sin duda alguna, es parte de la realidad, de un sistema de planificación y de ordenamiento territorial en el cual se empiece a ver con foco en el futuro las acciones que se desarrollan en el presente. Entonces, no, realmente vivimos en ciudades que fueron planificadas para un siglo que ya pasó, ciudades que fueron planificadas desde el auto mismo, ciudades que no fueron pensadas para el peatón o para otras formas alternativas de transporte. Entonces, eso nos demanda un desafío mucho más grande, que vamos a ver adelante cómo podemos solventar esa realidad y poder actuar en consecuencia. Y sin duda uno de los temas que me parece trascendental y que están incluidos dentro del debate, o por lo menos queremos que tenga un rol preponderante dentro del debate de las cuestiones de transporte y movilidad vinculadas al proyecto de ley que hoy estamos trabajando, tiene que ver con la desigualdad de género, ¿no? Claramente el sistema de transporte está pensado e ideado para movimientos de transporte, de transporte vinculado al hombre y vinculado en particular al trabajo remunerado, y no está pensado para trabajos no remunerados, que son los de la economía del cuidado que desarrollan principalmente mujeres, no está pensado para un grupo etario de personas mayores o de niños, no está pensado para otro tipo de movilidad. Insistimos con esto de repensar el sistema de movilidad, no solamente de transporte, que realmente se necesita considerando que las mujeres cumplen un rol esencial en el mundo en desarrollo, ¿no? En este marco de complejidades y viendo que el modelo de movilidad genera muchas situaciones conflictivas, como puede ser la congestión en las ciudades, la contaminación, los accidentes vinculados a los transportes, ¿no? Un uso inadecuado o ineficaz o demasiado abarcativo de lo que es el espacio público en desmedro de otro tipo de movimientos, o incluso de los peatones, ¿no? Lo que es la segregación y la exclusión social, porque, digamos, hay lugares que se están expandiendo o hay lugares con cuestiones de vulnerabilidad, lugares territoriales, digamos, que no pueden o no tienen acceso a un sistema de transporte, y eso hace que el sistema automáticamente excluya a esas personas que habitan en esos lugares o en esas condiciones en particular, y sin duda el sistema de transporte, digamos, desarrolla un mecanismo atroz de maltrato hacia toda aquella persona que no esté subido en un automóvil, ¿no? Entonces, en ese marco, el mundo empezó a analizar todas estas cuestiones. Hay una gran cantidad de documentos y de estudios vinculados al tema de movilidad, al tema de transportes, y la temática que hoy estamos tratando, y en base a la que anteriormente dijimos, y en base principalmente a los conceptos nuevos que están surgiendo del análisis prospectivo de lo que son las ciudades,
se empezaron a dar prioridades, ¿no? Estas prioridades, estas situaciones mundiales empezaron a tener un calado en los sistemas internacionales, y en ese sentido cumplió un rol esencial lo que son las agencias de las Naciones Unidas, lo que son la Organización de las Naciones Unidas en particular, que a través de los debates entre los estados, los debates entre los países y en última instancia un proceso que se está dando a nivel internacional, que es la participación de los gobiernos nacionales, fueron generando una serie de agendas internacionales, los cuales permitieron poner sobre la mesa cuáles eran estas situaciones que, que tenían todos los países participantes de la organización, y delinearon una serie de agendas, la primera y tan conocida como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que contaba con 8 objetivos vinculados al tema de pobreza, salud maternal, generación de alianzas, sostenibilidad del medio ambiente y demás. Esta agenda ya dejó de estar en vigencia, pero sin embargo las problemáticas no fueron solucionadas a través de la aplicación de esas políticas que tuvieron un fuerte consenso mundial aportado principalmente por los gobiernos nacionales, ¿no? Sino que tuvimos que seguir avanzando en ese sentido, y las problemáticas empezaron a ser más complejas y empezamos a ver la interrelación que existían entre ellas. Entonces se ha dado un traspaso de lo que fue los objetivos de desarrollo del milenio a lo que nos interesa y lo que queremos aportar en el debate de hoy, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos, que están muy bien organizados, que están muy bien armados, que es una matriz de marco lógico más que interesante, que es una matriz de conducción y de coordinación estupenda, que se transforma al final en una verdadera herramienta de políticas públicas, y no solamente políticas públicas impulsadas desde el Estado, sino que es una herramienta que permite a la sociedad civil, al empresariado, a los sindicatos, a los grupos de pertenencia que tienen un compromiso para con la sociedad, poder apalancar en esta agenda las diferentes actividades que desean realizar y poder conglomerar una serie de temáticas y de acciones que permitan aportar a lo que tanto deseamos, que es el verdadero desarrollo sostenible. Esta agenda tiene una meta temporal, es decir, que al 2030 deberíamos de llegar con determinadas condiciones que permitan a partir de ese momento poder vivir en un mundo en el cual el desarrollo sostenible sea parte esencial de la toma de decisiones que hacen tanto los individuos como las instituciones como los estados, ¿no? La agenda básicamente tiene 17 objetivos abarcativos. El número 1, el fin de la pobreza. Sin duda alguna no podemos pensar en un desarrollo sostenible con personas viviendo en situación de vulnerabilidad, de pobreza o de pobreza extrema. Y abarca una serie de cuestiones que tienen que ver con educación, reducción de desigualdades, ciudades, producción, consumo, infraestructura, vida submarina, o sea, los océanos, cambio climático, paz, y termina con el objetivo número 17, que le vamos a dar un tratamiento especial vinculado al tema de las alianzas para lograr estos objetivos que tanto anhelamos y que están bien instaurados a nivel internacional con un fuerte consenso, ¿no? Básicamente las 5 líneas de trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible son las personas, la prosperidad, vinculada al crecimiento económico, el planeta, la biosfera, los recursos naturales, la tierra, el agua, la paz. Esto es un apartado esencial vinculado a los temas de justicia, de transparencia, de ruptura de la corrupción institucional, y el tema de alianzas, que como dijimos previamente le vamos a dar un tratamiento especial para aportar sin duda alguna un espacio de debate a esta ley que hoy están trabajando. ¿Cómo se fue estipulando esto? Bueno, hay una nueva agenda de desarrollo mundial que establece los objetivos de desarrollo sostenible, una agenda que fue debatida, consensuada, armada y tomada por millones de instituciones y de gobiernos, y que sin duda es el foco y es la meta a la cual tenemos que apuntar nuestros esfuerzos, y esta ley aporta muy bien en ese sentido. Esta nueva agenda de desarrollo mundial fue bajada a las agendas nacionales a través principalmente de los Estados-nación, y también tienen un rol preponderante, una participación activa, y así deseamos que sea y que se desarrolle en la agenda, lo que son los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales, incluso los parlamentos, ¿no? Las regiones, las gobernaciones, los departamentos, los estados provinciales, bueno, tienen un rol esencial en la agenda. Y lo interesante es que la construcción de la agenda tiene un calado nacional y se va retroalimentando con los aportes y los compromisos que van asumiendo los estados subnacionales. En ese sentido, los estados y las instituciones que forman parte de esos estados, ¿no? En ese sentido, la agenda plantea una serie de temas
y de metas a cumplir, en los cuales no hay duda que podemos aumentar las ambiciones de esos temas si logramos una verdadera estructuración conjunta y un trabajo participativo e igualitario entre todos los miembros de la sociedad. En resumen, ya sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible son 17, que toca varios temas vinculados a las cuestiones de desarrollo de la humanidad, toca temas de educación, temas de género, temas de ciudades, las cuestiones del ambiente, la pobreza y demás. Y en concreto, la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 objetivos que representan 169 metas a cumplir, muchas de ellas al 2020, al 2025 y al 2030, es decir, que hay metas intermedias también, no son solamente al 2030, que es el periodo temporal en el cual debemos cumplir estos objetivos, o al menos tratar de cumplirlos. Y también cuenta estas 169 metas con indicadores que nos permitan ver el grado de avance. Sin duda, si nosotros no monitoreamos, no evaluamos y no hacemos un seguimiento de las políticas desarrolladas, no podemos dar cuenta del resultado y el avance de esta agenda internacional. Desde mi perspectiva, lo que la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantea es poner sobre la mesa una serie de acciones que al fin y al cabo lo que implican es un cambio del paradigma. No sé si todos saben, pero básicamente nosotros tomamos nuestras decisiones diarias basados en paradigmas, ¿no? Y esos paradigmas están teniendo, por lo menos desde mi perspectiva, actualmente un proceso de transición en el cual toman un rol, nuevas funciones que la sociedad está desarrollando, que la sociedad está impulsando, y que tienen que ver con, bueno, sacar el foco, por ejemplo, por dar uno de los paradigmas, sacar el foco del desarrollo humano vinculado directamente a las personas y empezar a ver ese desarrollo humano vinculado también a cuestiones del planeta en sí, como son los temas ambientales, es decir, bueno, empezar a tomar decisiones desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental, desde una perspectiva de inclusión social, desde una perspectiva del nuevo paradigma de las cuestiones de género, ¿no? Donde la mujer, los niños, los ancianos, la comunidad gay tienen un espacio particular dentro de esta nueva sociedad. Y acá hay algunos punteos de algunas cuestiones que tienen que ver con este cambio de paradigma, ¿no? La diversidad que el planeta está teniendo, el anclaje territorial, como hablamos anteriormente, ¿no? Esto de la participación de los gobiernos, las instituciones y los actores subnacionales y locales, todo lo que es la innovación, la tecnología, la cooperación, sin duda alguna, y esto se ve mucho en el tema de transporte, la sociedad ha tenido un crecimiento vinculado a este tema muy de forma individualista, es decir, que parte de los problemas que tenemos hoy se da por un mecanismo de desarrollo humano vinculado a la individualidad, al egocentrismo, y hoy estamos pasando a un nuevo sistema que es la cooperación, el asociativismo, las alianzas. Eso es central dentro de este nuevo paradigma, dentro de las acciones que queramos desarrollar y dentro de la metamorfosis mundial que queremos producir. Y sin duda, también la globalización tiene un aporte aquí, es decir, hoy los temas que están calando en la agenda tienen repercusiones internacionales. Yo, por ejemplo, sin ir muy lejos en este caso en particular, Úrsula, que es de Perú, me invitó a mí, que estoy en Argentina, a poder intercambiar con ustedes alguna información y poder aportar un poco de escenario a este debate tan interesante que está surgiendo el día de hoy. En concreto, y vinculado al tema de transporte, la pregunta es si los objetivos de desarrollo sostenible incluyen a la temática del transporte entre sus metas. La respuesta, sin duda alguna, va a ser que sí. Estos 17 objetivos que están interrelacionados tocan temas de transporte. Vamos a dar ahora algunos casos específicos y además estos aportes y estas cuestiones que tienen que ver con la legislación que hoy estamos trabajando, como es el tema de educación vinculada a las nuevas formas de movilidad, ¿no? O incluso el punto de mujeres taxistas, o la reducción básicamente de lo que son las emisiones de carbono vinculadas al tema transporte, o la disminución del sistema de tráfico y de congestión que hoy tienen las ciudades, y la modificación de la ciudad para poder apalancar nuevos sistemas de transporte, o un sistema en el cual se prohíba durante determinados días o determinados días a la semana el uso del auto, a favor de que se puedan movilizar las masas a pie o en transporte motorizado o en otros transportes no contaminantes, es esencial. Modificar la estructura
vehicular de las ciudades, en autos que sean menos contaminantes. Bueno, todo eso conglomerado de acciones que la legislación hoy no está tocando, pero que sin embargo tiene un tratado en este debate que estamos dando hoy, bueno, se ven tocados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda alguna, ODS y transporte nos vamos a vincular en concreto al ODS número 11 de ciudades y comunidades sostenibles, donde establece básicamente que para el 2030 se debe proporcionar un acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. Esto tiene que ver aporte a la lucha contra la pobreza, las mujeres y los niños vinculados al tema de igualdad de género y reducción de desigualdades, ¿no? Las personas con discapacidad y las personas de edad mayor. Está en una meta establecida dentro de uno de los objetivos las cuestiones del transporte. Y recordemos, por favor, ampliar la mirada a las cuestiones de la movilidad, ¿no? Y además podemos citar otras series de objetivos. Sin duda alguna el transporte tiene un rol esencial en lo que es la salud y el bienestar, vinculado principalmente a las ciudades. Y en ese punto, por ejemplo, en el ODS número 3 de salud y bienestar de la Agenda 2030, establece que para el 2020 se debe reducir la mitad de números de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Esto tiene que ver con la seguridad vial. Si nosotros tocamos el tema de la energía asequible y no contaminante, el transporte es un gran consumidor de combustibles fósiles. En este objetivo número 7 lo que se intenta es promover los temas de eficiencia energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aportar a las energías renovables, y ahí el transporte tiene un rol esencial. El transporte sin duda alguna permite poder desarrollar acciones que potencien el accionar frente al cambio climático. El objetivo número 13 de la Agenda 2030 es la acción por el clima. El transporte juega un rol esencial como lo juegan las ciudades, y vamos a ver un poquito más adelante en qué en particular pueden aportar. El ODS número 9, disculpen, de Industria, Innovación e Infraestructura, aquí establece desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. Sin duda alguna, la movilidad en sí de las personas tiene que ver con estos procesos que estamos hablando. Y el objetivo número 12, que propende al tema de producción y consumo responsable, habla específicamente de un punto en el cual potencia el desarrollo de acciones vinculadas a racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Muchos saben que los estados nacionales, digamos, brindan subsidios a las empresas productoras de combustible con el objetivo de que el precio no sea tan alto y que, bueno, puedan desarrollarse la industria y demás. Entonces, bueno, ahí hay un vínculo en el cual es importante empezar a reducir los subsidios a los combustibles fósiles y empezar a aumentar los subsidios a los sistemas de transporte más sostenibles, a los sistemas de transporte vinculados a la electricidad y no al combustible fósil, los sistemas de transportes no motorizados, ¿no? La movilidad en las ciudades, entre las cercanías entre los centros de trabajo y los centros de vivienda. O sea, bueno, hay un montón de acciones, sin duda alguna, la promoción del transporte público como eje central para la reducción de las desigualdades implica también un aporte a lo que es la contribución a los cuidados del ambiente, baja la polución, baja la contaminación, hace accesible el sistema. O sea, la verdad que el transporte, sin duda alguna, como lo plantean los objetivos, tienen un proceso de integración e interacción más que destacado dentro de cualquier sistema que se quiera modificar y promover, ¿no? Y sin duda alguna, volviendo, perdón, un instante más a un comentario sobre esto, el aporte del sistema de transporte a uno de los objetivos de desarrollo sostenible también implica el aporte a otros, con lo cual promover, como dijimos antes, un sistema de transporte seguro, accesible, asequible y sostenible va a generar un montón de beneficios directos e indirectos más dentro de las ciudades y dentro del bienestar de las personas. El transporte y el género para mí me parece un tema esencial. El rol de la mujer dentro del transporte cada vez se vuelve prioritario. O sea, ha quedado desplegada y relegada la mujer dentro de los sistemas de movilidad. Y aquí el ODS número 5, igualdad de género, tiene un rol central.
La meta 5.2 de este objetivo establece eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados. La violencia de género en los medios de transporte es un hecho ya documentado en los países de América Latina, sin duda alguna, que implica además la pérdida de oportunidades y la integración de las mujeres dentro de este sistema, ¿no? La violencia de género está también presente en la prestación de los servicios de transporte, es decir, que el sistema de transporte contiene en su mayoría empleados hombres, ¿no? También el tema de la meta de reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Es esencial. Los servicios de transportes que no corresponden a la necesidad de movilidad de las mujeres son un obstáculo directo a su desarrollo económico y social. Asimismo, el tiempo gastado en los desplazamientos ineficientes supone una oportunidad perdida para actividades remuneradas de educación, de capacitación y actividad social de las mujeres. Es decir, que la mujer encuentra en el transporte un obstáculo para su desarrollo personal e integral. ¿Por qué? Porque los sistemas de movilidad se dan generalmente entre lugares de trabajo y lugares de vivienda, pero la mujer tiene un sistema de movimiento muy diferente al del hombre. ¿Por qué? Porque se encarga del cuidado de las personas, del transporte de los niños a los sistemas educativos, de acceder a la salud pública para poder brindar calidad de vida a sus familias. O sea, el ámbito de movimiento es completamente diferente al del común denominador hombre trabajador. Entonces, los mecanismos de transporte tienen que empezar a incluir la igualdad de género en su concepción. Y otra meta dentro de este mismo objetivo, el objetivo número 5, es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Y sin duda el transporte como un aporte, como un sector económico, es fundamental y las mujeres tienen un rol muy, muy estrecho en este sistema, ¿no? Dice, el empleo, esto lo establece la CEPAL. El empleo en el sector transporte está tradicionalmente dominado por hombres y se caracteriza por variar otras brechas como son las brechas salariales, de informalidad y de precariedad laboral, junto con la segregación vertical y horizontal. Las políticas de transporte que no toman en cuenta la dimensión de género en la práctica reproducen la discriminación por género y la desigualdad. Es decir, que no solamente generan un sistema de desigualdad, sino que además lo reproducen. En ese sentido es esencial también pensar que como el transporte es integral e interrelacionado, las alianzas que se tienen que dar para poder modificar el sistema de transporte, para poder aportar legislación como la que hoy estamos trabajando, tiene que ser a través de mecanismos de cooperación y asociativismo. En este sentido, el objetivo número 17 toca temas de tecnología, lo que es la mejora de las cuestiones tecnológicas, el intercambio de tecnología, principalmente a través de la cooperación sur-sur, el desarrollo, cooperación sur-sur, perdón, el desarrollo de mecanismos de financiamiento para países en vías de desarrollo, el compartir las licencias y demás. También trabaja temas de desarrollo de capacidades, de creación de capacidades. Es esencial empezar a modificar el sistema educativo, a poder crear una nueva conciencia respecto del transporte, a poder modificar las estructuras en las cuales se toman decisiones vinculadas, principalmente vinculadas a los temas de política pública, donde el transporte se vuelva central, donde la igualdad de género esté incluida, y donde puedan trabajar todos los sectores y todos los actores. Cuando hablamos de todos los sectores y todos los actores, estamos hablando del gobierno nacional, el gobierno provincial o departamental, o regional, como es en el caso del Perú, los gobiernos municipales o locales, los cantones o los departamentos. Es importante que también esté el sindicato, esté la empresa, esté la pyme, estén las asociaciones de mujeres, estén las organizaciones de la sociedad civil, como hoy están bien participando, estén todos los actores involucrados, estén los transportistas, estén los grupos de personas que se movilizan, estén los grupos de ciclistas. O sea, es importante que la alianza se desarrolle entre todos para poder entre todos poder dar soluciones concretas y efectivas a los temas que nos preocupan hoy, vinculado, claro, a este tema en particular, pero sin duda alguna el tema de el objetivo número 17 tiene que ver con el abordaje de cualquier problemática que se quiera desarrollar. No se puede pensar el desarrollo sostenible de forma aislada y de forma desequilibrada, sino que tiene que ser un proceso equilibrado, articulado de conjunto entre todos los sectores y entre todos los actores. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio,
Los ODS incluyen a la temática de transporte, como dijimos y como estuvimos viendo, sí. Ahora el desafío que tenemos es que el sistema de transporte incluya a los ODS. Y este aporte que vengo hoy a hacer en este congreso, en este seminario, tiene que ver con esto, ¿no? Poder pensar en los debates que van a tener de aquí en adelante, que los ODS sean incluidos dentro del transporte, porque los ODS tienen herramientas para poder pensar este sistema. E insisto, si bien nosotros citamos transporte, tenemos que pensar en el tema de movilidad. Y ahí es importante el tema de Big Data, conexiones informáticas, ver cómo se desplazan las personas en las ciudades, cómo se desplazan entre las ciudades, cuáles son los mecanismos de conexión, cuáles son las conexiones irregulares que se dan y en qué proceso, cómo es el movimiento estacional, cómo es el movimiento en los días educativos, cómo es el movimiento. O sea, hay un montón de situaciones que tenemos que analizar y que tenemos que empezar a prestar atención para hacer sin duda alguna más inclusivos, más eficientes, reducir la pobreza, aumentar la igualdad, generar una serie de mecanismos positivos que la gente pueda disfrutar y pueda, al fin y al cabo, lo que todos buscamos, mejorar la calidad de vida de las personas. Dejo algunos temas más para el debate y para analizar y para incluir en el trabajo y en las decisiones y en las lecturas que van a propender en pos de poder debatir esta legislación que hoy se está proponiendo, que tiene que ver empezar a enfocarnos en las ciudades, que como vimos para nosotros es central. Eh, Tenemos mecanismos que nos permiten poder conocer un poco más estas cuestiones y poder incluir más herramientas de las que ya existen, además de los objetivos de desarrollo sostenible, como es la nueva agenda urbana, en la cual básicamente los objetivos que establece es promover la calidad de vida, ya lo hemos hablado, ¿no? Generar una economía incluyente y competitiva. Sin duda acá podemos haberlo asociado a varios de los temas que trabajamos antes, como el desarrollo de la mujer y la potencialidad económica que eso tiene, ¿no? Y también promover un desarrollo urbano resiliente y sostenible, vinculado a los temas de planificación y ordenamiento que previamente también estuvimos citando, y respecto también de los puntos vinculados a el objetivo número 11, en particular el tema de transporte, ¿no? Y acá, bueno, hay una serie de temas que la nueva agenda urbana planteada en Quito propone, en los cuales yo remarco algunos que tienen que ver con los temas de transporte, que son la atención a necesidades de servicios y a calidad de vida para el desarrollo de las personas, lo que tiene que ver con vivienda, infraestructura y planificación urbana, y lo que tiene que ver con cuestiones de ambiente y reducción del riesgo de desastre, que también en este punto en particular, en la reducción del riesgo de desastre, el transporte tiene un rol central, pero bueno, no nos da el tiempo para poder abarcarnos a desarrollar cada uno de los temas en particular, pero sí por lo menos plantear esta temática para que aquel que esté interesado pueda involucrarse un poco más, y sin duda también podemos hacerle llegar a través de los coordinadores del seminario, a través de Traffic Go, más información sobre esta temática. Un tema esencial que tiene que ver con el transporte es el tema del cambio climático. Es esencial trabajar una política sostenible vinculada al tema de movilidad y a promover esos nuevos sistemas de movilidad sostenible en pos de ejecutar acciones concretas de mitigación e incluso de adaptación vinculada al tema de cambio climático. Hace el año pasado, en octubre del año pasado, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático hizo una publicación sobre el calentamiento global a 1,5 grados y hace un llamamiento alarmante, es decir, que establece varias cuestiones que va a sufrir el mundo desarrollando un calentamiento mayor a 1,5 grados, y sin duda el más importante que podemos citar en este momento es una profunda crisis climática sin precedentes entre 2030 y 2052. Y en ese sentido, este informe Global Warming que plantea las Naciones Unidas y que viene además encadenado a todo lo que es el Acuerdo de París, que se dio en el 2015 y que es uno de los acuerdos internacionales más destacados junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas han desarrollado y que los gobiernos han apoyado y han consensuado, plantea que hay que generar grandes cambios que no hayan tenido precedentes en la historia de la humanidad, y en ese mecanismo y estipula que en ese mecanismo los grandes cambios se dan en el fortalecimiento de la gobernanza, en el fortalecimiento de la capacidad institucional, en el instrumento de política, en la innovación tecnológica, en la movilización de financiamiento. Y acá un tema que remarco porque lo veo tocado en la legislación que se está debatiendo el día de hoy, que son los cambios culturales hacia hábitos de vida sostenibles.
O sea, es esencial que las personas empecemos a modificar nuestros hábitos de consumo y de vida, porque ahí es donde vamos a encontrar de forma grandilocuente una modificación en la estructura que hoy nos está llevando al deterioro del planeta y de la sociedad en muchos casos, ¿no? Y dice que el sistema que se debe modificar se debe focalizar en los siguientes puntos, en los cuales yo remarco tres completamente interrelacionados, donde lo vimos previamente: la energía, el transporte y las ciudades. Nosotros tenemos que pensar y dar transformaciones sin precedentes en estos tres rubros. Y sin duda el transporte, la movilidad juega un rol esencial, porque así lo plantean los miles de científicos de todo el mundo que prepararon este informe. Así que el tema de transporte es transversal, está puesto en la agenda y es esencial que se tome como corresponde, que se empiecen a dar sistemas ejemplificadores. Por eso es importante que hoy esté el Estado aquí en este encuentro y que pueda tomar las riendas de este asunto y poder desarrollar verdaderas políticas públicas innovadoras y trascendentes, y que permitan que además otras ciudades y otros países también se animen a desarrollar esa transición que hoy estamos viendo. No solamente a desarrollarla, sino principalmente a aumentar las ambiciones que la misma plantea, es decir, agilizar los procesos y los tiempos que esto está llevando. Básicamente, la legislación que queremos trabajar propone la prioridad en las personas. Sin duda alguna, el transporte establece un mecanismo muy concreto y directo para la reducción de la desigualdad y la reducción de la pobreza. Por eso utilizamos y volvemos a citar al ODS número 1, ¿no? Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, vinculado a lo que es una concepción de pobreza multidimensional, donde son muchos los factores que establecen la pobreza. Los servicios públicos son uno y el transporte, sin duda, es un servicio público. La prioridad es el peatón, o sea, las personas tienen que encontrarse con las posibilidades de movilizarse de forma independiente en las ciudades. Y eso es además un beneficio muy bueno para el conjunto de la sociedad, con lo cual el peatón es prioridad. La prioridad del ciclista, o sea, sin duda, hay ciudades que son más benevolentes o menos con el ciclista por su geomorfología, pero el movimiento en transporte no motorizado es esencial, es una prioridad dentro de lo que son las cuestiones legislativas, y así debe serlo. También el transporte no motorizado o no convencional, digo, esto está avanzando mucho en varias ciudades, incluso aquí en Buenos Aires hace muy poco ya llegaron las empresas de monopatines. Digo, son formas de transporte innovadoras y nuevas que permiten que miles de personas se desplacen, no dependiendo de los sistemas tradicionales. Entonces eso genera un mecanismo de ahorro de tiempo y de movilización, y desahoga los sistemas convencionales de transporte, ¿no? Sin duda el transporte público es nuestro gran desafío, o sea, cómo movilizamos a miles y a millones de personas que además están creciendo esos centros urbanos y esas personas en el mundo, cómo las movilizamos siendo más eficientes. Y acá una pequeña anécdota, ¿no? Una persona que va sola en un auto y dice, nada más ineficiente que subsidiar los micros, y en realidad quizá esta persona desconoce que el sistema financia mucho más a los combustibles fósiles que al transporte en sí. Esto es a nivel mundial y en países desarrollados y en vías de desarrollo. Para finalizar en concreto, los invito a conocer el diálogo de Tanaloa, que tuvo su auge durante la presidencia de la última COP, en el cual el presidente de Fiji fue el presidente de la COP, de la Cumbre de las Partes sobre Cambio Climático, y el diálogo establecía básicamente tres preguntas que creo que se pueden debatir y pueden aportar al debate de lo que es la legislación, que es: ¿dónde estamos? Esto ya lo estuvimos viendo, vimos cuáles son los problemas internacionales y nacionales, cuáles son los problemas de la región, cuáles son los problemas que tenemos como ciudad. ¿Hacia dónde queremos ir? Sin duda queremos ir hacia un transporte sostenible, inteligente, donde las ciudades sean inteligentes, donde sean inclusivos, donde no tengan un impacto ambiental, donde todas las personas puedan acceder al mismo, donde la movilidad sea una acción que permita el desarrollo de las personas y no la pobreza. ¿Y cómo llegamos allí? Bueno, ahí es donde está el proyecto de ley que hoy estamos tratando. Tiene varias de las respuestas de cómo llegamos a ese sistema de transporte sostenible, asequible, no contaminante que estamos deseando. Los invito a que pensemos este proyecto enmarcado en estas consideraciones y que podamos hacer un aporte trascendental. Y sin duda alguna, y para mí lo más importante de todo, es ¿por qué y para qué y para quiénes hacemos esto? Y sin duda es para las presentes generaciones, porque ya están aquí, que van a ser sin duda los futuros tomadores de decisiones.
La sonrisa de esta niña, que es mi sobrina, quiero que continúe cada día de su vida hasta que, bueno, no esté más en este mundo, y la forma de hacerlo es tomando decisiones, tomando la agenda pública, cambiándola y poniendo estos temas que son trascendentales para el desarrollo de la humanidad en el debate de la sociedad, en las instituciones, y con un fuerte compromiso de todos y un fuerte accionar del Estado en promover estos nuevos mecanismos de mejora, al fin y al cabo, de la calidad de vida. Muchas gracias.